¿Quieres auditar una cuenta de Google Analytics 4 como un profesional? Quédate y te voy a compartir pantalla para enseñarte la plantilla que usamos en nuestra agencia para que puedas auditar tanto tu proyecto como la de un cliente o la de tu propia empresa. Vamos a ello. Bien, ¿quién no se ha topado con Google Analytics 4 y no está midiendo como le gustaría? Para empezar, lo que debemos hacer es detectar cuáles son los errores y cuáles son los problemas que tenemos en nuestra cuenta de Google Analytics. Por un lado, fijar objetivos para no medir todo, es decir, no por medir todo va a ser mejor, sino pensar qué es lo necesario para mi proyecto digital y para mi proyecto online, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra cuenta de academia, que la voy a usar como ejemplo, y en la que vamos a trabajar para ello, ¿no? Bueno, la URL es esta. Y vamos a trabajar sobre esta página web para que sea un caso real, ¿ok? También me gustaría empezar por la plantilla, aquella plantilla que usamos dentro de la agencia para auditar las distintas cuentas de los clientes que llegan, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros tenemos el logo que lo podéis sustituir y podéis poner el vuestro, ¿no? Entonces, nada, esta plantilla estará descargable, os dejaré el enlace y la podéis descargar y editar como vosotros queráis, ¿no? Entonces, por un lado, el tema del logotipo, aquí lo que solemos hacer a la derecha es también añadir el logotipo de la empresa o del proyecto para que rápidamente se quede constancia y que quede un poquito más elegante, ¿no? De cara al cliente, ¿ok? Eso se hace rápidamente y cada consultor lo puede ir haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos dividido nosotros? Bueno, cuando realicéis la copia, le cambiáis el nombre y le ponéis el nombre del proyecto, ¿no? Plantilla auditoría de Google Analytics 4 y en este caso la URL de nuestro proyecto. He querido añadir no solo Google Analytics, sino también Google Tag Manager, que es aquella herramienta que usamos para etiquetar y para meter código dentro de nuestra página web. Si os dais cuenta, aquí debajo os he dejado también dentro de la columna plataforma Google Analytics 4 y Google Tag Manager para que también hagamos esa auditoría, ¿vale? Aportemos ese valor diferenciador a nuestro cliente. Bien, ahora el tema de las columnas que tenemos. Por un lado tenemos plataforma, es decir, Google Analytics 4 o Google Tag Manager. Si queréis añadir alguna más, podéis añadirlo. Locker Studio, cualquier herramienta, Google Search Console, cualquier herramienta de Google o externa, ¿no? Que queráis auditar. En este caso, como solo es Google Analytics 4, añadimos Google Tag Manager también, pero nos centramos en eso, ¿ok? En el apartado de categoría, bueno, aquí vamos a tenerlo dividido en función de las distintas partes que tiene la herramienta de Google Analytics, ¿bien? Para ello lo hemos marcado incluso con colores, porque cuando tú entras en Google Analytics, en administrar, por ejemplo, todo es plano y no se sabe a qué bloque pertenece o dónde tengo que entrar. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, vamos a separarlo por bloques, es decir, datos generales de la cuenta de color rojo, perfecto. Incluso aquí tenéis un desplegable para ir seleccionando si queréis añadir una columna. Simplemente le dais aquí en insertar una encima o una debajo. Setup del código de seguimiento, propiedades, flujo de datos, configuración de datos, audiencias, definiciones personalizadas, seguimiento de eventos, seguimiento de conversiones, link de productos, informes, explorar, setup del código de seguimiento de Google Tag Manager, tags que tengáis, seguimiento de eventos y así podéis incluso añadir otras categorías y hacerlo más amplio. Porque esto es una plantilla al final profesional pero básica, es decir, que se puede adaptar a cualquier proyecto, pero aquí le podéis sacar partido y añadir las columnas y las filas que vosotros veáis conveniente, ¿no? Entonces, tenemos plataforma, categoría y luego tenemos tarea, ¿vale? Aquí ya lo hemos puesto el nombre de la tarea para que simplemente os vayáis y digáis, vale, nombre del cliente y proyecto, pasáis a la columna de notas y lo añadís. Por ejemplo, nombre del cliente que está aquí, pues nosotros vamos a usar el de somosacademia.com. Por otro lado, el ID de medición, bueno, voy a seguir con el tema de las columnas y ahora vuelvo a esto. Por ejemplo, el estado también es un desplegable en el que podéis elegir si hay un error, si no aplica o si es correcto. En este caso, por ejemplo, ya tenemos el nombre, bueno, vamos a decirle correcto, aunque sería un no aplica, pero le vamos a decir que correcto, ¿ok?
Y luego el tema del enlace que hemos querido añadir. Aquí esto lo he añadido yo para que tanto los consultores de la agencia como vosotros podáis tener una URL o una indicación de dónde está esa tarea en concreto o dónde la podéis revisar dentro de Google Analytics. ¿Ok? Por ejemplo, el nombre del cliente o del proyecto, pues lo tenéis en administrar, detalles de la propiedad y el apartado de información sobre el alojamiento. Aquí lo tenéis, por ejemplo, academia, ¿vale? Podéis copiar este. En mi caso es indiferente porque solo tengo una, incluso se lo podría cambiar y ya lo tendría, ¿vale? Así que sin más, voy a enseñaros rápidamente cómo seguir esta plantilla, pero que sepáis que ya lo tenéis. Ahora es simplemente ir siguiendo los enlaces e ir detectando si esto es correcto o incorrecto. Por ejemplo, el ID de medición, ¿vale? Lo puedo hacer de dos formas. Si tengo acceso a Google Analytics, lo hago directamente desde Google Analytics siguiendo el apartado de información, es decir, administrar detalles de propiedad e información. Me voy a Analytics, si tengo este apartado, me voy aquí a administrar, detalles de la propiedad y por un lado tengo el ID de propiedad. Podría apuntar este. Si no tengo acceso a esto, ¿qué podría hacer? Pues existe una herramienta que se llama Google Tag Assistant Legacy, ¿vale? En la que ya pone que no hay soporte, pero bueno, la podemos instalar en nuestro Chrome y nos chiva todas las categorías, todas las tags que tiene esta página web. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos el Google Site Tag, por otro lado tenemos el Google Analytics y por otro lado el Tag Manager. De aquí podéis sacar los distintos códigos. Por ejemplo, de Google Analytics yo lo podría pegar y podría decir que el ID de medición es este que tenemos aquí. El flujo de datos, ¿dónde lo puedo ver? Bueno, pues el flujo de datos lo tengo dentro de detalles de la propiedad e información. Y si no, también lo tengo aquí en flujo de datos, en recogida y modificación de datos y flujo de datos. Y aquí lo tenemos. Mira, por ejemplo, el ID de medición, que es el que hemos recogido anterior, que coincide con este, ¿vale? Y por otro lado, el I del flujo, que creo que era lo que me preguntaba, ¿no? Flujo de datos, correcto. Lo añado aquí. Y correcto. Vale, perfecto. Código de Tag Manager, correcto. Ya lo hemos visto que anteriormente que es correcto. Lo puedo ir directamente aquí a la extensión de Google Tag y me voy al Tag Manager y copio este código. Simplemente esto. Y aquí lo tendría, ¿no? Entonces con esto puedo añadir aquí extensión Google. O si tengo acceso al Google Tag Manager, lo que puedo hacer es abrir el Google Tag Manager y revisar ese código, ¿no? Por otro lado, bueno, el código de seguimiento, en este caso como es un blog, vale, he dejado este apartado de blog porque muchas páginas web, muchos e-commerce tienen, por ejemplo, están hechos en PrestaShop o están hechos en otro tipo, Magento anteriormente, ¿no? Y resulta que posteriormente han creado el blog en WordPress. Entonces, aquí ¿qué pasa? Que tienes dos códigos de medición. Entonces, sueles tener uno para el e-commerce, que es el principal, y luego para el blog aquí añadiría el otro, ¿ok? O puedes añadir el de Google Site Tags, como lo tenemos aquí. Bien. Por otro lado, podríamos seguir con el siguiente apartado, ¿no? Pero bueno, voy a irme un poquito aquí detrás, un poquito más abajo, para que veáis, por ejemplo, recogida de datos. Por ejemplo, me voy a ir aquí para coger este apartado. Quiero ver si se está realizando la recogida de datos de Google Signals. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, aquí tienes la ruta, ¿no? Administrar, recogida y modificación de datos y recogida de datos. Bueno, me iría a mi Google Analytics y diría que eso está en administrar, recogida de datos y en el apartado, a ver si no recuerdo bien, recogida de datos. Vale, recogida de datos. Bien, pues lo tengo aquí. Recogidos de datos de Google Signal. Mejore las estadísticas sobre el usuario y habilite el uso compartido de remarketing. De momento no está activado. ¿Qué pondría yo aquí?
Bueno, recogidas de datos, error, pendiente configurar, pendiente de configurar, ¿vale? Y así ya tenemos un error, ¿vale? Igual que los tenemos los de arriba, en este caso se ha quedado del cliente anterior, o del proyecto anterior, pero ya podéis ir vosotros trabajando en cada uno de ellos, ¿vale? ¿Qué más tengo? Tema de, yo qué sé, por ejemplo, informes. ¿Dónde puedo ver el tema de informes? Por ejemplo, agregar informes de Google Search Console. En el caso de que yo quiera conectar Google Analytics con Google Search Console. ¿Dónde lo puedo ver? En el menú Explorar. Bien, pues eso dentro del apartado de aquí del menú, yo me voy a explorar y veo que no tengo ningún informe conectado con Google Search Console. ¿Eso qué será? Eso será un error. Tenemos que configurarlo. Perfecto, elegiría aquí error y tendría este apartado. Bien, pues esto es un poco el resumen de la plantilla que te va a ayudar a auditar cualquier tipo de cuenta de Google Analytics 4. Tema de audiencias, como os decía, las mínimas, es decir, tenemos que medir todos los usuarios los últimos 30 días, los últimos 90, por si luego posteriormente quieres hacer remarketing o algo por el estilo, ¿no? El tema de conversiones también es importante, es decir, yo quiero medir las conversiones de envío de formulario. Por ejemplo, ¿dónde lo podría ver, no? Esto ya depende del proyecto. Si tú al final quieres medir los formularios que llegan a tu página web, por ejemplo, desde contactos, tendrías que crear y ver si esa conversión está creada. Yo he dejado aquí algunos ejemplos básicos que deberían tener cada página web, ya sea un e-commerce o un proyecto, una web corporativa de captación de leads, y ya simplemente seguir la plantilla y revisarlo. Sin más, esta es toda la herramienta que tenemos, la tendréis disponible para descargar. Y nada, simplemente daros las gracias por haberme prestado vuestro tiempo en este vídeo. Y nada, desearos suerte y así que nada, a auditar cuentas de Google Analytics 4 y cualquier comentario o duda, no dudéis en escribirme. Un abrazo, chao, chao.